Recording this computer. Perfecto, muy buenas noches con todos y todas. Si más gente se anima a llegar, pues excelente. Si no, entre nosotros y nosotras disfrutaremos de un diálogo abierto en donde plantearemos algunas preguntas sobre los desafíos y paradigmas de la misión, cómo lo entendemos, cómo ha sido antes, cómo lo vemos ahora y lo más interesante, cómo creemos que debería ser, ya que habiendo llegado ya el siglo XXI, las cosas como antes estaban bien, se pueden hacer mejor. Sobre esto conversaremos el día de hoy. Para esto, nuestro compañero Juan Martín estará iniciando este momento, esta introducción al tema que hemos denominado hoy día paradigmas y desafíos de la misión en el siglo XXI. Nuestro buen amigo y pastor Samuel Asenjo está oficiando un matrimonio, una ceremonia en este momento, de modo que él se unirá más tarde si es que se une. De lo contrario, estaremos nosotros enriqueciéndonos mutuamente por nuestras distintas perspectivas, enfoques y lo que entendemos acerca de la misión. Debo recordar que este espacio es auspiciado por la Mesa Evangélica Juvenil, la Asociación Sarah McDougall y el Instituto y Seminario Tarpuy. De modo que, Juan Martín, empezamos contigo y luego vamos a abrir la mesa para que los demás y las demás podamos también participar. Muchas gracias, David. Bueno, un saludo para los presentes y las presentes. Bueno, el día de hoy, pues, nos toca, ¿no?, un poco dialogar sobre desafíos y paradigmas de la misión, ¿no? Y es un tema complicado, ¿no? Hablar en estos tiempos de la misión, ¿no? No es fácil hablar sobre misión hoy en un mundo, ¿no?, que está sometido a profundos cambios. Estos cambios nos afectan, ¿no?, a todos y a todas como sociedad. Y también la Iglesia se ve afectada por estos cambios porque la Iglesia es parte de la sociedad. La Iglesia no es una institución aislada de lo social, no vive en la sociedad, ¿no? Su misión está en medio de la sociedad, en medio de la gente, ¿no? Diría la Biblia, en el mundo, ¿no? Allí está su presencia y su trabajo. Ese es el contexto en el que vivimos, ¿no? Vivimos en un contexto de cambios en el que hoy la misión, ¿no?, se desarrolla, pues, en medio de diferentes expresiones misioneras, ¿no? Una de ellas son las llamadas misiones extranjeras, que todavía tienen presencia y vigencia, ¿no?, en el contexto en el cual la Iglesia, al menos en América Latina, desarrolla su misión, ¿no? Misiones llegadas, ¿no?, del pasado. Este mes se van a celebrar 504 años de la Reforma y también podríamos incluir en ellas las misiones que llegaron, ¿no?, a América Latina antes de la Reforma, ¿no? Todas ellas, o la mayoría de ellas, llegadas de Europa, ¿no?, y posteriormente de Norteamérica. En medio de estos cambios, ¿no?, continuos que vivimos hoy como sociedad, que vive hoy el mundo, ¿no?, las fronteras y los espacios han desaparecido, ¿no? Hasta hace un tiempo atrás, las misiones lo tenían todo bastante más claro, ¿no?, en su trabajo, ¿no? El salir de misión tenía que ver básicamente, ¿no?, con un aspecto geográfico. Europa venía, ¿no?, a hacer misión a América Latina,
o a América, ¿no? Y Europa salía a hacer misión a África y a Asia, ¿no? Y esa era la ruta de la misión, ¿no? De la iglesia. Hoy esta urgencia de hacer misión se ha desplazado, ¿no? Y también se ha universalizado, ¿no? En este mundo ya sin fronteras, ¿no? Ahora es posible hacer misión desde cualquier espacio geográfico, ¿no? Ya no solamente es Europa la que desarrolla la misión de la iglesia, sino el mundo completo está en misión, ¿no? Nosotros vivimos hoy en un contexto social y económico global, o globalizado, si es que lo quisieran llamar, marcado por la visión del neoliberalismo y del llamado darwinismo social, ¿no? Entendido como ese proceso de selección natural, ¿no? Contexto en el que vivimos y que está marcado y atravesado, ¿no? Por profundas e hirientes desigualdades sociales que nos confrontan como humanidad y como iglesia. ¿Qué queremos decir? Que la misión de la iglesia ha cambiado, ¿no? En su estructura de acción, ¿no? De quienes lo hacían, pero podríamos decir que su impacto no ha cambiado mucho, ¿no? En las poblaciones en las que esta misión se ha venido desarrollando a través de la historia, ¿no? Seguimos viviendo en pobreza, seguimos viviendo en violencia, seguimos viviendo en desigualdades, seguimos viviendo, ¿no? En guerras. Entonces, ¿cuál ha sido el impacto de la misión? Eso sería algo que también nosotros deberíamos comenzar a pensar como parte de la iglesia a la cual nosotros nos debemos como cristianos y como cristianas, ¿no? Otro fenómeno que podríamos nosotros enfrentar, ¿no? Como iglesia o como sociedad, ¿no? Es el pluralismo cultural y religioso que atraviesa y atravesará nuestras sociedades, ¿no? Antes era Occidente el que evangelizaba a los indios, ¿no? Hoy esa figura ya ha cambiado, ¿no? Ya no existe, ¿no? Ahora hay una diversidad de culturas en medio de las cuales la misión de la iglesia se desenvuelve, ¿no? O desarrolla su misión. Sociedades cada vez más multiculturales. A estos fenómenos de los que estamos hablando, de la multiculturalidad, de la desigualdad, ¿no? Podríamos también añadirle otros fenómenos, ¿no? Que son productos de la globalización, ¿no? Podemos añadir el fenómeno, por ejemplo, de la migración forzada que vive el mundo, ¿no? En sus diversos rostros. ¿Cuáles serían estos rostros, por ejemplo, de la migración forzada que vive el mundo hoy? La iglesia tendrá conciencia, por ejemplo, de estos fenómenos que el mundo vive hoy, o seguiremos pensando a partir de la iglesia desde la perspectiva del siglo pasado, en el cual lo único era que la iglesia y la misión estaban enfocadas en salvar a la humanidad, ¿no? Salvar a la humanidad en el sentido de esa salvación que se espera en el más allá, ¿no? ¿Cuáles serían los rostros, por ejemplo,
que se enfrenta la sociedad, ¿no? En las migraciones hoy. ¿Por qué la gente está migrando hoy, ¿no? Buscando mejores condiciones de vida, por ejemplo, ¿no? Uno de estos rostros pues sería la inequidad, ¿no? Que no hay que ir hasta Venezuela, ¿no? Para decir que la migración es producto de la inequidad y de la desigualdad, ¿no? De manera interna también se podría decir que las iglesias del interior del país están migrando a la capital y que la capital de este país también se está volviendo multicultural, ¿no? Que ya no es solamente la ciudad de los criollos, sino que ahora tenemos presencia de poblaciones indígenas, de poblaciones amazónicas, de poblaciones negras, ¿no? Que salen de sus territorios buscando mejores condiciones de vida aquí a la vuelta de la iglesia, ¿no? A la vuelta de nuestra casa, a la vuelta de los lugares donde nosotros trabajamos. Otro rostro que tiene que enfrentar la misión, ¿no? A través de los fenómenos de la globalización y del pluralismo es la injusticia global, ¿no? Esa injusticia que niega derechos, ¿no? A poblaciones vulnerables, a poblaciones marginadas. La cuestión cultural también es otro elemento que es producto de la globalización y que nos pone frente a situaciones de discriminación como sociedad y como iglesia. Y también podríamos decir pues lo ecológico, ¿no? El mundo, la Tierra, el planeta, también ahora es otro rostro que la misión tiene que tener en cuenta en su trabajo, ¿no? Como iglesia. Porque la iglesia tiene que tener en cuenta en su trabajo como misión. Porque lo ecológico nos afecta a todos y a todas. Blancos, negros, indios, amazónicos. Todos estamos insertos, ¿no? En el problema que vive el mundo y todos tenemos entonces una responsabilidad frente a esta situación que vive la humanidad. De esto tampoco se escapa la iglesia. Entonces podríamos decir que hoy, para la misión, todo es más complejo, ¿no? Y nos somete a la incertidumbre y a la búsqueda de nuevos modelos o de nuevos paradigmas de misión. ¿Qué hacer, ¿no? Ahora desde la iglesia para hacer frente a todas estas situaciones que vive la sociedad? ¿Qué debe hacer la iglesia para comprender la situación actual, ¿no? Y para responder a ella como una oportunidad y ver la misión como una nueva forma y de vivir la existencia? Esta situación que vivimos como sociedad y como planeta nos exige, ¿no? A través de la misión de la iglesia, salir de las cuatro paredes. Salir de ese espacio de seguridad donde nos hemos encerrado por miedo a hacerle frente al mundo, ¿no? Y a sus problemas. Otra razón de ese encierro es el desconcierto que vive la iglesia, ¿no? ¿Qué hacer? Es la pregunta que la iglesia se ha venido haciendo, ¿no? ¿Qué hacer para hacer frente a estas situaciones? Y en otro caso es la impotencia, ¿no? De que no tenemos respuesta a las preguntas que la sociedad nos impone o nos demanda. En el contexto de hoy,
La misión nos exige salir del confort, hermanos y hermanas, para vivir el evangelio entre la gente, que esto es lo que David había compartido en la reunión anterior. La iglesia, la misión de la iglesia ha sufrido un proceso de estancamiento y se ha refugiado, ¿no?, en el confort de ese espacio seguro del templo, ¿no?, en donde uno encuentra valga la redundancia, seguridad, ¿no?, frente a los problemas que vive el mundo, ¿no? Como hemos tenido la actitud del avestruz, que frente a los peligros y frente a los problemas y frente a las situaciones de riesgo, hemos preferido esconder la cabeza, ¿no?, en el hoyo. Incertidumbres y riesgos que vemos todos los días, que vivimos todos los días, que sentimos todos los días, que percibimos todos los días, ¿no?, y de las que posiblemente algunos y algunas seamos víctimas todos los días. Ante este mundo global de cambios acelerados, surge la pregunta otra vez, ¿no? ¿Cuál o cuáles deberían ser el sentido, el contenido, la orientación de la misión de la iglesia? ¿Cómo debería actuar la iglesia en un mundo cambiante hoy? Sigue siendo la misión expresión válida y necesaria del amor de un Dios en salida y que nos sigue invitando a atravesar las fronteras. Sigue siendo esa en realidad la expresión válida de la iglesia. Está dispuesta la iglesia a situarse en las periferias, ¿no?, de las cuatro paredes, en medio de la gente, como el mismo Jesús lo hizo. Yo creo que esas preguntas son preguntas que son pertinentes, ¿no?, para la iglesia hoy. ¿Cuál debería ser el sentido de la misión de la iglesia? David había dicho en la reunión anterior, ¿no?, que muchas veces había hecho ecumenismo, abriendo, ¿no?, la iglesia a una apertura, entre comillas, para atraer gente al templo, ¿no? Y bueno, seguimos en eso, ¿no? Se hace la misión para ganar gente, ¿no? Pero para ganar gente para la iglesia, para el templo, ¿no? Una misión, diría el compañero David Soto, que es concéntrica, ¿no?, hacia adentro. Eso debe cambiar, ¿no? La iglesia debe comenzar ahora a salir. ¿Cuál es el contenido de la misión de la iglesia hoy? La evangelización. La evangelización también como una herramienta y un instrumento, ¿no?, para ganar almas. Y ese ganar almas lo ponemos entre comillas, ¿no? Para ganar almas para la iglesia, otra vez. Nosotros deberíamos ganar almas para Cristo, para que Cristo pueda tener presencia, acción y presencia en medio del mundo, ¿no?, en medio de la sociedad. Ganar almas para Cristo es transformar la sociedad en la cual la iglesia se mueve y trabaja, ¿no? La orientación de la misión debería ser entonces esa, ¿no? Transformar el mundo en el cual la iglesia se ha instalado.
En ese sentido, entonces, la misión debe ser, ¿no?, el horizonte constante y el paradigma en todas las actividades de la Iglesia. Y esto quiero que, por favor, le presten atención. Ese modelo de misión hacia afuera debe ser el horizonte constante y el paradigma, el modelo de todas las actividades de la Iglesia, ¿no? Y no la Iglesia ser el modelo de la misión. Porque cuando la Iglesia se convierte en modelo de la misión, limita la misión de la Iglesia a las 4 paredes del templo. La Iglesia debe trabajar en función del espacio de está ubicada en el espacio social, contextos sociales. Necesitan comunidades cristianas, ¿no?, y grandes institutos teológicos, bíblicos. Pero esa acción de esas pequeñas comunidades originarias del cristianismo fueron capaces, ¿y cuáles fueron? Hicieron posible el crecimiento de la Iglesia en el mundo, de estas comunidades. Los elementos que usaron fueron 2, la fe y el testimonio. Entonces, ahí también ahora, ¿no?, un desafío que la Iglesia tiene. Volver a retomar, ¿no?, ese fervor apostólico de la Iglesia cristiana primitiva. Tiene que salir para alcanzar al mundo, ¿no?, para hacer que Dios sea una realidad en medio de la sociedad. En estas últimas décadas, bueno, yo había tomado como referencia Vaticano II, ¿no?, que más o menos corresponde al periodo de mi experiencia de fe. Bueno, en estas últimas décadas somos testigos de que la misión de la Iglesia ha sufrido cambios profundos, ¿no? El Evangelio sigue siendo el mismo, pues el Evangelio no ha cambiado, pero la manera de ver, de pensar y de vivir la misión ha sufrido transformaciones. El concepto de la salvación, por ejemplo, se ha transformado, ¿no? Antes la Iglesia nos alcanzaba para salvarnos del pecado, para salvarnos, ¿no?, del mundo, ¿no?, y para asegurarnos un lugar en el cielo, ¿no?, allí donde no habrá sufrimiento, ni dolor, ni hambre, ni sed, ni angustia. Ese era el concepto de la salvación hasta hace algunas décadas, ¿no?, aunque algunas iglesias lo siguen manteniendo todavía hoy. Sin embargo, este concepto ha sufrido transformaciones, ¿no? Ese concepto reduccionista, ¿no?, como les dije, vinculado solamente al más allá. Esa salvación espiritualizada, ¿no?, que hay que salvar el alma porque el cuerpo no sirve, ¿no?, porque el cuerpo es malo, porque el cuerpo es pecaminoso, porque el cuerpo es corrupto, hay que salvar el alma, ¿no? Hoy entendemos y queremos vivirla, esta salvación, de manera diferente, ¿no?, de manera distinta.
Hoy estamos tratando de vivir una salvación referida a la persona en su integridad, ¿no? Ahora nos salvamos todos. Tenemos que gozar ahora de esa salvación aquí donde estamos, ¿no? La misión tiene como tarea, ¿no?, transformar otra vez, vuelvo a insistir, la sociedad, ¿no?, para que la gente se pueda salvar. Porque no ha habido un impacto en esa parte, ¿no? Como pueblo, como sociedad, seguimos sufriendo, ¿no?, los impactos de los cambios que nuestra sociedad vive. Como humanidad, ¿no?, seguimos sufriendo, ¿no? Entonces es allí donde la misión tiene que hacer su trabajo y tiene que transformar la realidad, ¿no? Allí es donde la misión tiene que tener la repercusión para nuestra vida, aquí en esta tierra, ¿no? Aquí en esta tierra la misión tiene que procurar, ¿no?, y tiene que alcanzar, ¿no?, los elementos necesarios para que podamos gozar de una vida digna, ¿no?, para que podamos gozar de una vida justa, una vida que podamos vivir en fraternidad y en solidaridad, pero en medio de la sociedad. Que la iglesia pueda transformar el mundo, pueda transformar este mundo, ¿no?, de injusticia, de indiferencia, de desamor, de desafecto. En términos evangélicos, pues hablaríamos del reino de Dios, ¿no?, de acogerlo, de colaborar y trabajar por su presencia y llegada entre nosotros, ¿no? Ese reino de Dios se tiene que construir, hermanos y hermanas, en medio de la humanidad, ¿no?, fuera de la iglesia. Allí donde hay necesidad es donde Dios tiene que tener presencia para transformar esa situación, para que el reino de Dios sea una realidad palpable, ¿no?, sea una realidad tangible y no sea una realidad lejana, que se viva en medio del dolor, en medio de la miseria, en medio del desencanto, ¿no? Creemos que hay signos de su presencia dentro y fuera de las fronteras de la iglesia. No vamos a decir que toda la iglesia está encerrada, ¿no? Hay una iglesia también que está impulsando, ¿no?, esa presencia de Dios en el mundo. Creemos que hay salvación fuera de la iglesia también. Como conversaba con Eduardo antes de entrar a la reunión, hay un sector importante de la iglesia que sigue pensando que fuera de la iglesia templo no hay salvación, de la iglesia institución no hay salvación, ¿no?, y que todos los que van a ser salvos tienen que venir a la iglesia. Pero no, hermanos, también hay salvación fuera de la iglesia, porque Dios es quien la lleva adelante y su espíritu, ¿no?, es el que se mueve, es el que nos llama, es el que nos encuentra, es el que nos acoge. Uy, ¿dónde está esto? Un segundo, que esto se movió. Como les decía, pues, es Dios, ¿no?, el que mueve la misión en el mundo.
podríamos decir entonces que la misión en estos últimos años ha ocupado una centralidad significativa, ¿no? En algunos sectores de la Iglesia, por ejemplo, la inculturación, que es la misión de la Iglesia dentro de la cultura del contexto en el cual se desarrolla. David hablaba la semana pasada del diálogo interreligioso, por ejemplo, es parte también de la misión. La misión debe respetar la cultura, ¿no? Y debe generar el diálogo entre las religiones, ¿no? Para encontrar puntos en común a partir de los cuales Dios pueda tener presencia, ¿no? En la sociedad. Otro elemento significativo de la misión debe ser su compromiso a favor de la justicia, ¿no? Cosas que todavía están pendientes. Y otro aspecto de la misión debe ser también la preocupación ecológica, que son cosas que todavía la Iglesia tiene que pensar y tiene que asumir como parte de su trabajo en el mundo. Otro paradigma de la misión hoy, ¿no?, es la misión en términos de la encarnación. La misión se tiene que hacer carne en el mundo. Así como Dios se hizo carne a través de Jesús en el mundo, la misión se tiene que hacer carne a través, ¿no?, de su predicación en la sociedad. La misión tiene que también tener un rol de acompañamiento, de justicia, de solidaridad, de inculturación y de diálogo respetuoso. Hablamos de la acogida y del espíritu ya presentes en pueblos, culturas y religiones, y no solo en el corazón de las personas, ¿no? La espiritualidad permea lo social. La espiritualidad está en todos los aspectos de la sociedad. Y es en medio de esa espiritualidad que Dios se hace presente. Y es en medio de esa espiritualidad en el cual la Iglesia también debería caminar como verdadera protagonista de la misión. Se habla de comunión entre iglesias hermanas, todas dando y recibiendo. Hablamos de reconciliación, esa reconciliación que debe buscar otra vez, no atraer, sino derribar esos muros que se han construido a través de la historia, ¿no? La misión debe, en ese sentido, atravesar las divisiones, ¿no?, para poder anunciar el Evangelio, ¿no? Ese Evangelio, no del dogma de la Iglesia, sino de aquel que es para nosotros camino, verdad y vida, que es Jesús, ¿no? Debe anunciar ese Evangelio, que es Evangelio de testimonio, que se viva en medio de la sociedad. Y de invitación también evangélica a la conversión, ¿no?, a través de nuestras propias acciones. Ahora ya podemos hacer entonces la distinción entre los países de misión y de vieja cristiandad que está arraigado entre nosotros y en nuestras iglesias, ¿no? Ese modelo de visión que es ad extra, ¿no?, otra vez hacia adentro. Ese modelo ya hace tiempo ha dejado de ser actual y pertinente, ¿no? Desde hace tiempo el centro de gravedad del cristianismo se ha desplazado hacia las iglesias del sur. Ahora América Latina son esos campos desde donde se desarrolla la misión para el mundo, ¿no? Ahora América Latina es
o son países o son iglesias misioneras, las iglesias en las que nosotros vivimos, ¿no? Ahora, todas las iglesias tienen corresponsabilidad, ¿no?, en la misión, y también tienen corresponsabilidad en la comunión, ¿no? Ya el movimiento misionero ha dejado de ser unilateral, ha dejado, ya no es de Occidente hacia el resto del mundo, ¿no?, sino ahora es multilateral. Ahora la misión viene del norte al sur, pero también va del sur al norte, ¿no? Y va del sur a sur, ¿no? Va del sur a Europa, va del sur a Asia, de Asia a América Latina, y las fronteras han desaparecido. Un modelo que fue más significativo, por ejemplo, en el siglo pasado, ¿no?, significativo y fecundo, ¿no?, en el siglo pasado, en el ámbito de la teología de la misión, tiene que ver con el origen de la misión de la misión de Dios, ¿no?, que nos ha permitido comprender la misión como un proceso dinámico de Dios mismo, ya no de la iglesia, ¿no?, sino Dios moviéndose en medio de la sociedad, ¿no?, en el mundo, de esa iglesia peregrina, ¿no?, de esa iglesia que camina, de esa iglesia que se mueve en medio de la gente, ¿no?, de esa iglesia que sale a buscar, que sale a hacer testimonio en medio de la sociedad, de esa iglesia que nos invita a todos y a todas a ser parte de este proceso, ¿no?, y a participar también en este proceso, ¿no?, de hacer de Dios una realidad en medio de la gente. Este proceso tiene su raíz y su fundamento en ese amor que nos entrega, ¿no?, a nosotros como ofrenda porque no lo merecemos, ¿no?, pero Dios nos lo da. Ese amor de Dios que es misionero nos llama también a nosotros. Antes eran solamente los misioneros los que podían desarrollar la labor de la misión de Dios en el mundo, ¿no? Ahora todos estamos llamados a ser parte de la misión. Por eso, hermanos, Dios nos llama a ser parte, ¿no?, de esta experiencia, a través de la cual Dios sale al encuentro del mundo, ¿no? La misión debe ser concebida como... Para terminar ya, debemos entender que la misión entonces, hermanos y hermanas, en estos tiempos, debe ser concebida como una comunicación o diálogo, ¿no?, que englobe a toda la historia de la humanidad y a toda la creación. Ya ese llamado está presente y está pendiente para la iglesia, ¿no? La misión debe buscar la unidad de la iglesia y la unidad del mundo, y que Dios se haga presente en medio de ella. Debe marcar las culturas, ¿no?, debe marcar las civilizaciones, para que Dios nos alcance, ¿no?, a todos y a todas. La Trinidad es ese modelo también de la diversidad que Dios nos da para alcanzar el mundo, ¿no? Yo hasta ahí voy a hablar ahora, ¿no?,
A nosotros siempre nos atrapa, ¿no? La tentación de colocarnos en el centro muchas veces como protagonistas, intentando reducir la misión a algo nuestro, ¿no? Algo de la iglesia. Claro, siempre con las mejores intenciones, ¿no? La iglesia se apropia de la misión, pero Dios libera a la misión. Si la misión, hermanos y hermanas, no es en un primer momento una obra de la iglesia, sino del desbordamiento del diálogo, de la comunión y del amor de Dios, ¿no? Sobre la historia humana y sobre la entera creación, y a cuyo servicio la iglesia se sitúa y entiende. Eso es lo que queremos, lo que Dios quiere, ¿no? Que la iglesia, que la misión desborde las paredes de la iglesia. Que el diálogo de la misión alcance, ¿no?, a la humanidad. Si esto lo logramos, hermanos, entonces podremos ver resultados significativos, ¿no? Ahora la misión ya no tiene fronteras, ahora la misión ya no tiene espacios, ahora la misión es una misión de Dios en el mundo. Bueno, hasta ahí, David. Podemos hacer la introducción y podemos dialogar. Y parafraseando la conclusión de Juan Martín, y por lo tanto, la iglesia ya no debe existir. La iglesia existe en la medida en la que la iglesia tiene presencia en medio del mundo. La iglesia ahora existe dentro de fronteras institucionales, ¿no?, que pelean por espacios territoriales que ya no existen. Ahora la globalización nos da la oportunidad por este medio de desarrollar la misión de Dios. Ahora para ser misionero ya no tienes que ser parte de una institución, pero eres parte de esa iglesia que tú dices que no existe, pero que está ahí, ¿no?, presente, vigente. Quizá habría que hacer la aclaración de categorías, la De clarificación de categoría. categorías. Claro, yo estoy hablando de esa iglesia de las cuatro paredes, que son las que tienen el monopolio de la misión. Y que, como tú sabes, David, por experiencias, tú no puedes hacer misión fuera de esas cuatro paredes. Porque cuando tú haces misión fuera de esas cuatro paredes, la iglesia te exige y te mete en un espacio que limita la misión. Ahora en la pandemia hemos visto, por ejemplo, grupos de hermanos. Cuando las iglesias estuvieron cerradas, los templos estuvieron cerrados, grupos de hermanos que salieron, ¿no?, que salieron movidos por la fe a dar testimonio de esa fe, ¿no? Gente que quizás en la iglesia, en la institución, ¿no?, en el templo, no habían tenido un protagonismo, ¿no? En la pandemia fueron movidos por la fe, ¿no?, a dar testimonio de lo que ellos creían. Pero bueno, Eduardo quiere hablar, entonces yo no quiero seguir. Te agradezco, Juan Martín, por tu muy rica introducción. Has mencionado muchas cosas que son bastante significativas. Quiero subrayar solamente 4 de ellas antes de abrir la mesa para que todos y todas quienes quieran participar con algún comentario, con algún hincapié, subrayar algún aspecto que también consideraron valioso o preguntar alguna cosa que le pareció un poco extraña o que no consideran que no se comprendió bien. Está bien. Quiero subrayar 4 aspectos. Uno, la missio Dei, y en latín, para que nadie se moleste, la misión de Dios. Este ha sido un cambio muy importante. Juan Martín lo mencionó casi al final como el nuevo vuelco, el nuevo paradigma que la iglesia le dio, o los teólogos
o las instituciones eclesiales le dieron al concepto de misión. Si quieren, luego podríamos hablar más de esto. Los conceptos de justicia social, justicia ecológica, justicia de migración, etcétera. El nuevo desafío de diálogo interreligioso, cómo lo involucramos con la misión también, porque está de por medio, y el cambio del centro de gravedad de las misiones mundiales. Finalmente todos somos llamados y llamadas como misioneros, como misioneras en este plan de Dios. Estos son los aspectos que quiero mencionar de lo mucho y, repito, muy enriquecedor que nos ha hablado Juan Martín de las misiones. ¿Alguien quiere comentar algo? Porque yo también puedo seguir. A ver, vamos rompiendo un poquito El hielo. los fuegos sobre el hielo, ¿no? De haber escuchado a los expositores o panelistas. Y cuando Juan Martín, pues, nos ha abierto ¿cómo se llama? El abanico, ¿no? Les da una amplitud tal, Juan Martín, que seguro muchas personas ahí sí nos podemos marear, ¿no? Porque seguro quiero rescatar y quiero dar una opinión en base a lo que se tiene el concepto. Ya va a sonar un comentario medio viejo el que voy a hacer. Y en realidad el concepto deberíamos entenderlo, ¿no? Como creo que bien lo has explayado y precisado, ¿no? Acá justo mientras que Juan hablaba, fui a ver el texto bíblico, y cuando hablamos de misión, no hay que negarlo, se nos viene a la mente Mateo, ¿no? Los últimos versículos de Mateo 28. Y solamente quiero resaltar lo siguiente. La gran para comisión. tratar de entrar. Exacto. No lo quise decir, pero eso habla del posicionamiento que está. De manera sutil no lo quise decir. Por eso dije Mateo 28, los últimos versículos. Pero quiero leer lo siguiente acá en la versión TLA, y con eso quiero entrar al diálogo, ¿no? Versículo 19 dice: ustedes vayan y hagan más discípulos míos. Entendemos el tema de la misión, y creo que Juan lo ha explicado, que se ha encerrado en 4 paredes, que la persona que sale, vamos a llamarle, ¿no? Tiene que ir con el apoyo de una denominación para poder solventar, ¿no? Y poder evangelizar sería la palabra, pero más sería llevar gente para la denominación. Y leo el texto que habla del tema de ser discípulos, gente imitadora de eso. Y ahí creo que donde va la ruptura que Juan habla, ¿no? Porque no necesito salir o no necesito brincar. Si me toca salir o me toca brincar por una necesidad de mi entorno, y vemos que en el texto bíblico está bien claro eso, que el pueblo tiene que salir o es invadido, ¿y qué se les pide? Mantener el tema de la cultura. Más bien no amoldarme al otro. Más bien que sean imitadores míos, discípulos míos, ¿no? ¿En base a qué? A la propuesta que este grupo, vamos a llamarle judíos, ve en la Torá. Por ahí va, creo yo, el tema de la misión el día de hoy. Pero si no me toca salir, me toca replicarlo. Pero como bien dice Juan, ya creo que lo hemos replicado mucho en el espacio, vamos a llamarle tradicional, que es la iglesia, ¿no? Creo que más bien debería haber una intervención de Dios para que se aplique Hechos 1:8, ¿no? Y de una vez se haga esa ruptura y podamos no ir lejos, cerquita nomás, a la vuelta de la esquina, a los tuyos, a tus pares, y poder entrar en ese diálogo, como bien la semana pasada bien David nos ha transmitido el tema del diálogo ecuménico, transmitir
estas bondades de vida que Dios quiere que toda su creación la tiene, ¿no? Y ahí Juan ha hablado de la parte ecológica y prácticamente de todo el entorno, ¿no? Pero la pregunta es en base a qué, cómo hacer la misión, ¿no? Y ya creo que me está saliendo un poco la frustración de joven, ¿no? Porque tenemos, tenemos el concepto, ¿no? De Ventana ser, 1040 quería ser tú, ¿verdad? no, no tanto, ¿no? Bueno, ya se escuchó una voz ahí que sería bueno que la apaguemos, ¿no? Porque está perturbando a la verdadera misión, ¿no? Y portentoso, y que son miles, y que tengas poder, autoridad, sinónimo de estar con el espíritu. Pero más bien hacerlo sencillo, hacerlo cotidiano, y en base a lo que Jesús también nos muestra. Porque si agarramos nuestras Biblias, este es uno de los pasajes que a mí personalmente me perturba, ¿no? Crucémonos más la hoja y nos vamos a cruzar con Marcos, ¿no? Y Marcos 1, 14, 15, que me parece que ahí está el verdadero corazón de la misión, ¿no? Esa buena noticia, cómo yo mostrar esa buena noticia, que el reino de Dios se ha acercado. Hay que creerle a Jesús, hay que creerle a Dios en esa nueva propuesta. Y en esa nueva propuesta ahí está el hacer estos discípulos imitadores conforme al corazón de Dios, a la propuesta de Jesús, del reinado de Él entre nosotros. ¿Y cómo hacerlo? ¿No? Por eso no ir tan lejos, sino acercar más el texto y bueno, podemos ver ahí muchas de las parábolas que Jesús nos dice, el reino de Dios es semejante y son conductas muy humanas, son conductas muy, vamos a llamarle hasta sencillas, ¿no? Para que seguro seamos cada día mejores seres humanos y replicar vida, que creo que es lo que está en el corazón de Dios, ¿no? Y qué es lo que estuvo en el corazón de Jesús, y es lo que lo transmite, repito, a la propuesta del reino de Dios. Yo creo que seguro esos conceptos, yo estoy hablando ya cuando éramos jovencitos, en la década del 80, ¿no? Y las misiones, ¿no? Ver al gringo, ¿no? De 2 metros, ¿no? Ellos son, ¿no? Pero creo que ahora somos nosotros. Como bien dice Juan, romper esas paredes, ¿no? Ahora somos nosotros a la propuesta del reinado de Dios, ¿no? Entonces, creo que por ahí podríamos, seguro quisiera entrar a mi propuesta de una manera sencilla, un poco más tangible, más palpable, más aterrizada, ¿no? Y no hablar de misiones y levantar la mirada, ¿no? Y Señor, cuando miré, como dijo esa voz que por ahí se escuchó, la ventana 1040, o la ventana X, y no, comencemos por acá, y si me toca La puerta de brincar, piedra. sí, y así se me toca brincar por un tema, repito, externo, ¿no? Porque el que migra a otros lugares, no migra porque quiere conocer nuevos lugares, ¿no? Al contrario, migra por necesidad, y el texto bíblico es muy amplio, y conversábamos con Juan, con Miguel antes de comenzar, y hablábamos del tema de Ruth, ¿no? Cómo las personas se mueven a través de una necesidad, que especialmente es la hambruna y es la vida, ¿no? Nos toca ser imitadores y a la vez replicar esa en Jesús y poder transmitir vida a través del reinado de Dios, y que se haga tangible. Que se haga tangible, y que a través de las conductas, las acciones y las palabras la gente pueda decir, el Dios de la Biblia es real, está entre nosotros. Voy a utilizar una palabra que voy aprendiendo, ¿no? Dios nos ha visitado, ¿no? Y nos ha dado ese shalom, ese equilibrio con todo nuestro entorno, ¿no? Así que ahí dejo mi comentario inicial para seguir dialogando. Muchas gracias, Eduardo. Quisiera darle el pase a Samuel también, si es que estás por ahí, para que dejes de Yo les pinchar. escucho un momento mientras estoy manejando. Perfecto, es bueno saber que estás por ahí. Entonces, yo quiero expresar mi sorpresa
porque debo estar rodeado de ecuménicos y liberales, ya que ninguno se ha escandalizado de la propuesta de Juan Martín de que ahora la iglesia ya no es la responsable de trabajar la misión. Ya no es la misión de la iglesia, ahora es la misión de Dios. ¿Cómo podemos asumir esto? O sea, ya no es nuestra tarea. Nosotros y nosotras que somos gente de iglesia, ya no es nuestra tarea. Ya, la misión no está en nuestras manos. ¿Cómo pueden estar tranquilos con eso? Lo digo un poco en perspectiva, porque lo que comentaba Eduardo, yo lo recuerdo, yo lo he visto, lo he sentido, lo he vivido, y también lo han vivido mis compañeros de África, mis compañeros, mis colegas de Nigeria, de Uganda, de Sudáfrica, la misma sensación. Los misioneros son los blancos altos esos. Nosotros somos el pueblo en donde se hace la misión. Ahora es distinto. Nosotros somos los conquistados. Exacto, otra cosa que no has mencionado como para añadirle más leña al fuego, ¿no? El paradigma neocolonial que va de la mano, o el paradigma de conquista que va de la mano con la evangelización, con la misión. Otro cartucho de leña, el considerar la misión como proselitismo y entender la diferencia entre hacer misiones y realizar algún proselitismo. Es decir, lo que hace tu iglesia local no es distinto a lo que hace un partido político, hacer proselitismo, jalar agua para su molino, que gente se congregue y forme parte de mi línea política o de mi ideología religiosa o como lo quieras llamar. ¿Cuál es la diferencia? Parte del rebaño, ¿no? Sí, sí. Bueno, hay un punto importante de lo que están hablando ustedes. Víctor, por creo favor. que sí, creo que tienen que replantear el concepto de iglesia, ¿no? Yo creo que están ustedes considerando la iglesia la casa de oración. Yo creo que ahí está el error de ustedes, ¿no? Están hablando de iglesia como casa de oración, pero la iglesia es otra, ustedes lo saben. Yo creo que ese concepto tienen que ustedes tenerlo claro. Yo sé que lo tienen claro, pero en este caso estoy seguro que lo están hablando también en ese sentido, ¿no? Y la misión Dei es clara, ¿no? La misión Dei es clara. En ese aspecto, los misioneros sabemos perfectamente lo que es eso. Y la responsabilidad también de la iglesia, o como hombres de iglesia, ¿no? O como miembros de iglesia, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es importante para que no se confundan y también no traten de confundir, ¿no? Hay que poner los conceptos claros. En misiones hay que ser claros. Si no se es claro, pues están confundidos ustedes o están queriendo confundir. Un abrazo, un abrazo. Creo que Me parece yo muy puedo- pertinente. Samuel. Tranquilo, Samuel, tranquilo. No porque usted haya hablado, sino porque más bien me trae a colación algunas cosas que se deben puntualizar en esa línea, ¿no? Claro. Pero casualmente para eso es el diálogo, ¿no? Claro. Y creo Claro. que sí, hay que hacer una diferencia entre institución y comunidad. Claro. Definitivamente. Samuel, te interrumpo. Pero cuando, Ya, hablamos de iglesia, ¿en qué pensamos? Esa sería la pregunta. Cuando hablamos de iglesia... No todos piensan en las cuatro paredes. Los que tenemos claro lo que es iglesia, sabemos perfectamente que la iglesia no son las cuatro paredes. Por eso decía, tienen que dar los conceptos claros y replantear su manera de poder, en este caso, dar, su conferencia, ¿no? Pero hermano, usted ha dicho los que somos misioneros, ¿no? O sea, yo quisiera que usted me aclare eso, cuando usted dice los que somos misioneros. O sea que hay quienes son misioneros y hay quienes no son misioneros. No, eso no he dicho. La iglesia, o sea, ahorita, en este momento, tú mismo lo planteaste.
la iglesia tiene que hacer misión en la sociedad. Entonces, cada hijo de Dios es un misionero que tiene que hacer misiones en el lugar donde está, siendo sal y luz de este mundo. Eso Y mostrando, es lo que te he dicho. perdón, voy a terminar la idea. Mostrando a Cristo a través de su vida y llevando ese mensaje de Cristo, porque las misiones, el centro de las misiones es Jesucristo. Sin Cristo no hay misiones. Así de sencillo, ¿no? Eso es lo que yo he dicho. Eso es lo que yo he dicho. Bueno. Que cada uno es responsable. Cuando tú planteas y dices la iglesia, estás mirando las cuatro paredes, lo que no es la iglesia en sí. Claro, porque a usted también esa palabra lo remite a eso. Bueno, yo, si les parece bien, Sí, planteo David, tres conceptos. tal vez yo planteo algún concepto. Samuel. Claro. Y quiero llevar el debate al ámbito de una lectura más sociológica, ¿no? ¿Y eso? Y teológica. A ver, cuando hablamos de iglesia, la iglesia tiene varias connotaciones. Un sentido es hablar de la iglesia institución, otro sentido es hablar de la iglesia comunidad, pero lo cierto es que la iglesia institución y la iglesia comunidad desarrollan un tipo de teología. Y creo que ahí está el debate. ¿Qué teología es la que se ha impulsado a lo largo del tiempo en las misiones? Al margen de la teología de la institución es el reflejo de diversas cosmovisiones. La teología que se ha impuesto en las misiones es una teología más que de las cuatro paredes, es una teología de la aculturación. Se ha aculturizado a la gente. Se ha allanado asumiendo de que la teología que nosotros tenemos para las misiones es la teología, entre comillas, correcta. Y hemos hecho tabla rasa de muchas perspectivas y cosmovisiones culturales. Entonces, yo preguntaría ahí más bien cómo hemos hecho la misión, qué tipo de discurso misionero hemos llevado a lo largo de la historia. Creo que ahí estaríamos en un debate mucho más perspicaz sobre qué cosa espera la misión, qué discursos de misión son pertinentes hoy. Porque claro, esos discursos de conversionistas ya han tenido una etapa en la historia. Podríamos discutir si han sido válidos o no, si han sido adecuados o no. Lo que sí no podemos negar es que han aculturizado. Entonces, ¿cómo entender las misiones ahora, ¿no? Al margen de que lo hagan personas o instituciones, porque la mayoría de personas que hacen un trabajo de misión lo hacen desde una perspectiva de aculturación. De nuevo vuelvo al concepto de aculturar. Han anulado la cultura del otro, porque en cierto sentido no han considerado que el otro distinto culturalmente también es portador de conceptos y de imágenes de Dios con los cuales hay que dialogar. Dejo el diálogo ahí mientras escucho a David ahora. O a Juan Martín, o a Eduardo, o a Nancy. A mí me parece muy buena la aclaración, porque a esos conceptos sociológicos que comparte Samuel se le agrega una mirada muy espiritual, que es la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿no? Una propuesta más espiritual o, si se quiere, espiritualista en el peor de los casos, en donde tras la excusa de que la iglesia es el cuerpo de Cristo, se quiere levantar un discurso universal, no necesariamente católico o católico romano, sino universal, pretendidamente universalista. Muchos hemos caído en esto a lo largo de la historia. Mi gran amigo Juan Calvino cayó en esto de cabeza cuando en Ginebra instauró un modelo teocrático en la ciudad, una gran ciudad en su momento.
Entonces, no es cuestión de unos o de otros el pretender que la misión de Dios, que se asume como la misión de la iglesia, lo que ahora sabemos ya no es así, es un llamado universal y, como decía Samuel, que es una consecuencia directa de este llamado universal, es aculturante, porque finalmente fusiona todo dentro de la propuesta de la verdad monolítica que trae la o el misionero a este pueblo que no conoce a Cristo. Por lo tanto, como no conocen a Cristo, yo sí les voy a traer la verdad que ustedes no tienen. Este discurso aculturante es el que ha predominado y muchos misioneros y misioneras lamentablemente lo han repetido y no hemos aprendido de la historia. Es importante a estas alturas de la conversación recordar que fue en 1910 cuando se inició la gran discusión sobre misiones en Edimburgo, que las grandes agencias misioneras, antes de la mano de proyectos colonizadores de las potencias europeas, estas agencias misioneras cuyos herederos existen hasta el día de hoy, decidieron organizarse para hacer misiones en conjunto. Hace 9 años o 10 años, no sé, en el 2010, en Edimburgo, nuevamente, tras 100 años, se volvió a realizar esta conferencia para pensar, bueno, ¿cuánto hemos avanzado de la última vez? Porque la última vez, hace 110 años más o menos, no se pusieron de acuerdo. Algunos hicieron algo y consecuencia de eso es lo que ahora conocemos como el Consejo Mundial de Iglesias. Pero ahora ya hemos avanzado más, hemos logrado objetivos, ahora hablemos de misión. No se pudo. La conclusión del 2010 de la gran conferencia sobre misiones en Edimburgo fue que no estamos de acuerdo con el concepto de misión. Por eso la propuesta de Missio Dei, la misión de Dios, ya no apunta a la iglesia como la responsable. No, es responsabilidad. Según esta propuesta ecuménica que comparten anglicanos, luteranos, metodistas, presbiterianos, bautistas, etcétera, es que esta misión de Dios es tarea de Dios. Entonces la iglesia ya no tiene la iglesia institución, la iglesia comunidad y por lo tanto se descarta el cuerpo de Cristo, la iglesia espiritual. No tiene esta responsabilidad bajo sus hombros, la iglesia colabora con la tarea que la tiene en realidad el Espíritu Santo. ¿Y de qué manera lo hace? ¿Cómo lo hace? Tenemos que interpretar, tenemos que leer los signos de los tiempos y darnos cuenta qué es lo que quiere Dios para este tiempo, para ese momento, pero no es tarea nuestra hacerla, sino acompañar este proceso. Por eso se han descubierto muchas cosas, por eso Karl Rahner en el Vaticano II, uno de los participantes y uno de los grandes discursistas decía que hay cristianos anónimos, gente que se declara atea, que no asiste a la iglesia, que no profesa a Cristo y que tiene una conducta muy cristiana, muy acorde al evangelio. Tales no pueden ser considerados de otra manera, sino como cristianos anónimos. El paradigma cambia y se quiebran las lógicas institucionales. Y este es el punto de quiebre al que me gusta que lleguemos, porque como decía el hermano Víctor, no podemos confundir a la gente. Hablamos de iglesia como institución, hablamos de iglesia como comunidad de fe, hablamos de iglesia como una denominación, como una parroquia, como el cuerpo de Cristo. Hay tantas maneras de concebirlo, pero en todo caso, la iglesia es un nombre, es una identidad, y aquellos que se adscriben a esta identidad son de alguna manera responsables de sus actos, para bien o para mal. Hasta aquí quiero llegar, Juan Martín. Estoy seguro que quieres decir algo, por favor. Veía cómo movías la cabecita. Estás muteado.
mientras Juan Martín está muteado. Y adelante, Samuel, adelante. Y lo que comenta, conectando lo que dijo el pastor Víctor con lo que dice David, vuelvo a la pregunta. El tema de misiones se ha montado dentro o fuera de la institución. Yo creo que la discusión no va desde dónde hacemos misión, sino que la discusión debería ir, un momentito, debería ir desde qué teología vamos, ¿no? Un momentito. Bueno, mientras que Samuel está en el momentito, el tema de hoy ha sido paradigmas y desafíos de la misión. Ese ha sido el tema de hoy. Y la pregunta es, ¿desde dónde se ha hecho misión? ¿Quiénes han sido los que han desarrollado la misión en el mundo, básicamente en América Latina? ¿Quiénes han sido? O sea, ¿qué tipo de misión se ha desarrollado en ese continente? ¿Cuál ha sido su impacto? Ha sido la pregunta que se ha hecho al principio. Yo estoy de acuerdo con el hermano de Víctor, que dice que la iglesia es la comunidad de creyentes que da testimonio. Por supuesto que sí, eso estoy completamente de acuerdo. Pero cuando hablamos de paradigmas y desafíos de la misión, tenemos que nosotros ser honestos y también identificar ahí, ¿no? ¿Quiénes han desarrollado la misión en América Latina, ¿no? En el mundo? ¿Quiénes, o sea, y cuál ha sido su impacto, ¿no? O sea, si estamos contentos con ese modelo de misión todavía, que lo que busca es levantar templos, bueno, está bien, eso es válido también. Pero podemos también nosotros cambiar, ¿no? Nuestra manera de hacer misión. La misión de Dios, como decía David, es esa, es Dios el que mueve la misión. Pero a río revuelto ganancia pescadores también es, ¿no? Claro, como dice, hay gente en el mundo que no va a la iglesia, pero hace misión, ¿no? Y da más testimonio que muchos de los que vamos a la iglesia, y me incluyo, ¿no? Claro. O sea, la pregunta también que vuelvo a hacer es, cuando hablamos de iglesia, ¿dónde nos proyectamos? ¿Dónde nos transportamos? ¿No? A algunos nos puede doler, ¿no? Que se haga un cuestionamiento, ¿no? A la institución, por supuesto. Pero es necesario también, ¿no? Es necesario. David. Y es interesante lo que dices, porque una de las conclusiones a las que uno arriba puede ser que necesitamos de otros y otras que comúnmente no son considerados dentro del escenario misiológico y sin embargo se tornan al día de hoy considerablemente valiosos, como por ejemplo expertas en temas medioambientales, en ecología, en reciclaje. Si estamos hablando de ecojusticia, justicia ecológica, justicia ambiental, justicia económica también. Hay migrantes climáticos ya hoy en día forzados a migrar porque el cambio climático les está arrebatando sus casas. Si estamos hablando de esta nueva dimensión medioambiental que antes no considerábamos y de pronto desde hace unos 10 o 20 años surge como la necesidad de trabajar ahora, bueno, muchos de estos expertos no son creyentes, pero la iglesia como institución se sirve de estos expertos para poder realizar la misión de Dios, precisamente dar respuesta al desafío del cambio climático al día de hoy. Esa es una conclusión que a mí me parece interesante. Antes no estaba. Otro ejemplo similar sobre el tema de migración. La iglesia luterana en Alemania, específicamente la de Baja Sajonia, decidió comprar un buque para rescatar, que salió del puerto de Hamburgo, se fue al norte, luego fue hacia el Mediterráneo y se dedicó a rescatar a los refugiados, a los náufragos norafricanos, para llevarlos a Alemania y darles y ayudarles en sus trámites de migración. Muchos salieron a decir, esa no es tarea de la iglesia.
Y los teólogos, pastores, expertos de la iglesia decían, esa es la tarea de la iglesia. Entonces aquí tenemos una posición enfrentada precisamente ante el paradigma viejo de evangelizar es ganar almas y traerlos a sentarse a las butacas del templo, y el nuevo paradigma, o uno de los nuevos paradigmas, que es hacer la misión, no es dentro de las cuatro paredes, como dice Juan Martín, sino es salir precisamente, como se está declarando ahora. Este es el nuevo paradigma. Dicho sea de paso, una bibliografía valiosísima para esto es mi amigo David Bosch, Misión Transformadora, en donde habla precisamente de estas cosas como líneas magistrales generales de hacia dónde se tiene que apuntar. Precisamente este enfrentamiento, y de esto hace varias décadas, pero todavía seguimos en las consecuencias de este enfrentamiento entre conceptos de misión. Entonces, me parece muy pertinente. Juan Martín. No, yo creo que es eso, ¿no? O sea, que la iglesia se abra, ¿no? Al mundo, para que el mundo conozca, ¿no? A Dios. Es eso. O sea, nadie compra un barco para traer gente a la iglesia, ¿no? La iglesia compra un barco para salvar a la gente, ¿no? Que es el plan de Dios, ¿no? Que el mundo se salve. Que el mundo se salve, ¿no? Entonces, eso. Porque sí hay, bueno, ya ahí es entrar en otro tema, ¿no? Pero hay inversiones que no son rentables, ¿no? ¿Para qué vamos a comprar un barco si esa gente no va a venir a la iglesia? Yo lo he escuchado muchas veces, ¿no? Claro, hay que hacer otras cosas, ¿no? Porque para que la gente venga, ¿no? Aquí y esté aquí, ¿no? Entonces yo lo que he tratado de un poco entrar en el diálogo es eso, ¿no? Que cuando nosotros hablamos de iglesia, ¿no? Directamente nos estamos transportando a ese modelo de iglesia institucional, ¿no? De lo que hablaba el hermano Víctor, ¿no? Del templo, de la casa de oración, ¿no? Ahí donde está Dios, ¿no? Donde Dios ahí todos los domingos abre su puerta para recibirnos, ¿no? Y hablarnos, ¿no? Entonces, yo digo, ese modelo de iglesia, ese modelo de misión, ya no funciona, ¿no? Porque cada vez más gente está dejando las iglesias, ¿no? Entonces, Dios tiene que salir del templo, caminar en medio de la gente, para que la gente lo conozca, para que la gente se convierta. ¿Y cómo se hace eso? ¿No? Yo lo había dicho al principio, ¿no? Como las comunidades primitivas lo habían hecho, ¿no? A través de la fe y del testimonio, ¿no? El testimonio se da saliendo, ¿no? Vayan, Eduardo lo dijo, ¿no? ¿Cuál fue el texto que mencionaste, Eduardo, por favor? Marcos 1, 14, 15. ¿Qué dice? Tengo una buena noticia. El reino de Dios se ha acercado. Y seguro, mientras que trato de hilar a lo que dijo el hermano Víctor, no hay, bien tú le decías, ¿no? Los que somos misioneros, ¿no? Y bueno, creo que lo expresé, y creo que David también lo expresé, hemos compartido espacio común muchos años, ¿no? El tema de esa imagen que tenemos, ¿no? Y creo que justamente esa es la imagen que hoy día podemos decir que ya no lo es, ya pasa a cada uno de nosotros, ¿no? Como esa buena noticia. Yo no sé, personalmente lo digo, yo tengo 52 años y los 52 años lo he vivido en iglesia, y basaba mi misión, vamos a llamarle así, en algo muy importante, pero creo que puede ser muy corto a lo que le costó la vida a Jesús, la cruz. Creo que Marcos 1, 14, 15 lo dice, ¿no? Es las acciones. Por eso a veces me pregunto por qué Jesús estuvo entre nosotros y nos enseñó muchas cosas. Porque si solamente caeríamos en la misión que parte solamente de una institución, ¿no? Garantizando que va con el poder del Espíritu para llevar a la gente solamente a los pies de Cristo, creo que eso puede ser el paso 1. Pero yo creo que hay una vida por llevar, que son las acciones del reino. Y creo que eso es ya lo que nos involucra a todos. Y ahí es donde creo que esas 4 paredes se tienen que caer. Y la responsabilidad tiene que caer en cada uno de nosotros, ¿no? Que nos resuene estas palabras de Jesús.
la buena noticia. El reino se ha acercado. Y aún es más, Jesús no lo cerró solamente en la cruz. La cruz es consecuencia de vivir eso. Eso es lo que yo creo. Es el final, ¿no?, de todo un accionar. Es como cuando uno va al cine y dice y tú entiendes toda la película. A veces cuando hablo con los jóvenes en el día de hoy, yo les digo, ¿qué pasaría si yo te voy a contar una película y te digo fin? Ya, nos vamos todos y qué aburrido, ¿no? Ya, yo creo que la cruz es eso. Es el epílogo, es el final, es la consecuencia, pero ¿de qué? ¿No? De vivir esa vida para hacer misión, creo yo. Y ahí donde creo que nos tenemos que incluir todos, especialmente lo que es iglesia, comunidad. Y qué interesante, creo que David ahí se ha comentado de que hay gente que no se identifica con una denominación o con una religión, pero practica, creo, esas acciones del reino, ¿no? ¿Y qué nos diría Jesús? Si no es contra mí, déjalo. Él también está avanzando, ¿no? Entonces creo que por lo menos yo lo entiendo de esa manera, ¿no? No quiero decir que esto es, la verdad, este cristianismo tiene 21 siglos y creo que en el día de hoy el abanico se ha abierto, ¿no? David, una vez más, habló de la parte ecológica y todo eso. En realidad la misión es tan grande que lo podemos simplificar, hay que cuidar el agua, ¿no? También creo que es parte de la misión, porque el agua que da vida, que seguro yo la tengo, mi prójimo no la tiene. Eso creo que también podría ser parte de la misión. Sin lugar a dudas. Nancy nos escribe, dice, no se hace misión sin salir, sin ir, pues el mandato es id. Y me das pie, querida Nancy, para comentar de un proceso. No el proceso de hacer misiones, sino de otra clasificación que han estado mencionando, y con esto te doy pase, Samuel, la diferencia entre hacer misiones y hacer discípulos, el discipulado. Están relacionadas, por supuesto, pero hay una diferencia, que el discipulado es personal y el tema de misiones de misiología es una acción que puede ser conjunta como puede ser personal, pero no se puede hacer discipulado masivo. El discipulado es personal, es entre el maestro y el discípulo o la discípula. En ese sentido, la iglesia bien podría ser esta escuela de entrenamientos donde los discípulos se forman. Entonces, junto con otros discípulos se ayudan mutuamente a entender, comprender, vivir y experimentar mejor las palabras del maestro. Si lo entendemos de este modo, entonces la iglesia, esta comunidad pequeña, separada del mundo, por lo tanto santa, separada, es un centro de entrenamiento para discípulos. Se puede tomar así. En realidad se puede tomar de muchas maneras. Uno de los conceptos que más me gusta de iglesia es, la iglesia es un centro terapéutico donde se sana el corazón de la mano de Dios. Lindo. Y así otros conceptos igualmente hermosos, pero vinculado con discipulado. La iglesia puede ser esta comunidad en donde aprendes a ser discípulo de Cristo junto con otros discípulos que se esfuerzan en determinada tradición, traditio, que cogen cierto estilo de ser discípulo y lo comparten, lo continúan. De ahí el it, porque en el contexto bíblico, de repente Samuel me lo puede explicar mejor, se está hablando de una comunidad a una comunidad. No es una carta universal para que quien la coja, que entienda lo que pueda, sino que se está pensando en que una comunidad va a entender esto. Antes de leer el siguiente comentario del hermano Víctor Samuel, tú habías levantado la mano. Bueno, tres cosas para empezar. Empezando por el comentario de Nancy. La orden en el griego al español no está en el id, está en el haced. De ahí que la limitación de la traducción. La orden no es id, hacer id, no es en el sentido de que hay que salir para ser discípulos.
La orden en Mateo está en el haced discípulos, y eso implica que donde estamos, hacemos discípulos. Tiene toda una explicación gramatical, del análisis gramatical del griego, desde luego. Esa es la primera aclaración. Entonces, el hacer discípulos, que también se puede convertir en una teología de la misión, ¿dónde pone el énfasis? Si yo tengo que salir fuera para ser discípulos, o tengo que entender que donde yo estoy, tengo la tarea de hacer discípulos. Son dos teologías distintas, que me van a llevar a acciones distintas, definitivamente. Eso es uno. Dos, tomando el ejemplo de Eduardo, cuando dice, es como que yo le explique una película a alguien y le diga fin. Yo diría que no basta con decirle o explicarle una película a alguien y decirle fin. Lo que hay que observar que si voy junto con otras personas a ver una película, cada una de las personas que ve la película tendría una interpretación de la misma. Por tanto, tendría una perspectiva de ella. Lo mismo sucede con la misión. La misión, no hay una misión en el sentido de una sola interpretación. Hay muchas interpretaciones, o todas son interpretaciones, de la misión de Dios. Entonces, habría que preguntar a cada grupo, a cada comunidad, a cada persona, a cada iglesia, institución o como se configure, qué está entendiendo por misión. Y allí vuelvo al ejemplo de la primera parte, en el sentido de que hay una teología que es la que mueve el accionar misionero. Entonces, hay que preguntarnos ahí de nuevo qué teología es la que yo estoy proponiendo en mi trabajo misionero. Creo que ahí está el centro del debate. Y un dato cuantitativo, ya no cualitativo, que puede ayudar mucho en ese sentido en el Perú, en la estadística sobre creencia y religión del año 2005-2006, no, perdón, miento, del año 98, salía que una nueva categoría de los sin religión. En el Perú en esa época era el 0.0809%, los sin religión. Los sin religión no son los ateos. Ojo con eso, los sin religión son gente que ha dejado de ir a la iglesia, pero que tienen fe, tienen convicción, tienen toda una apropiación religiosa, aunque no son institucionales. Ese porcentaje en la investigación del 2017 ha crecido. Ya no es 8 o 9%, sino que es 3%. Y se dice en las estadísticas que ese número está en crecimiento. Es decir, los próximos años vamos a ver un crecimiento significativo en la gente que va a abandonar la institución religiosa. Eso plantea un nuevo paradigma para la misión. Un nuevo desafío. Un nuevo desafío. Ya no es cómo hacemos para que la gente llegue a los pies de Cristo, cómo hacemos para que la gente se convierta, o cómo hacemos para que Cristo refleje en su vida, o para que la iglesia sea una comunidad sanadora. La pregunta es cómo hacemos para también alcanzar, en este sentido, desde otros paradigmas, desde otra comprensión de la fe y de la misión, a esta gente que está abandonando la iglesia. Y esta realidad que está viviendo Latinoamérica es una realidad que está muy presente en Europa. Un número significativo de gente en Europa hoy se considera sin religión. Así que ahí se quiebra la estadística de que el mundo va a ser cada vez más ateo y más agnóstico. Les pasa todo lo contrario. El mundo cada vez más religioso y está proyectado a que sea más religioso sin instituciones religiosas. Dejo ahí el tema en esas tres cosas, ¿no? Estoy compartiendo en el chat
con el hermano Víctor, pero bueno, en realidad es para todo el mundo, un enlace del libro de David Bosch, o David Bosch, Misión Transformadora, o Misión en Transformación, depende de la traducción. Perdón, Samuel, que corte con lo que estabas diciendo. Y me gustaría compartir otro dato más en esa misma línea, que es un documento que el 2013, 2012, creo, realizó el Consejo Mundial de Iglesias junto con la Alianza Reformada Mundial y también en compañía de la Santa Sede, de la Iglesia Católica. El documento lo encuentran en la página del CMI, bueno, y en la página también del Vaticano. La versión en castellano se llama Testimonio Cristiano en un mundo de pluralismo religioso y se trata de recomendaciones sobre la práctica del testimonio. Sí, entre el Consejo Mundial de Iglesias, Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso y la Alianza Evangélica Mundial. Y se da una serie de consejos de cómo ser buenos vecinos en una aldea global multirreligiosa, cómo actuar en el amor de Dios, imitar a Jesucristo, hablar, enfatizar las virtudes cristianas, el discernimiento y el respeto de los ministros de curación, ministerios de curación, es decir, sanidad, el rechazo de la violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Como para comentar de esfuerzos por articular precisamente esta necesidad de como institución ser consecuente con una teología de la misión que es inclusiva y no excluyente, que no es templocéntrica, sino que, y aquí añado un ingrediente más a la fórmula que Samuel está explicando, la dimensión diaconal de la iglesia, el servicio, que es un área específica que en el ámbito secular podríamos llamar simplemente asistencia social, ¿no? O servicio comunitario, pero que es un elemento del evangelio, un elemento de la vida cristiana, hasta diría de las virtudes teologales, si se quiere, desde una perspectiva más tradicional, más escolástica. Pero esto forma parte de la misión, porque en realidad todo lo que hacemos forma parte de la misión. En mi opinión es muy difícil salir de la tarea de la misión, porque todo lo que hacemos va a repercutir en esto, a la expansión del reino de Dios, o en las palabras que a Eduardo le gusta usar, compartir vida, o lo contrario, una propuesta bastante tanática, exclusivamente legalista, excluyente de la salvación, y como decía yo al final de la ponencia de Juan Martín y al inicio de mi participación, la conclusión sería, todo esto es para que la iglesia como institución deje de existir, porque ya no hay iglesia, porque ya hay reino de Dios entre nosotros visible. Entonces ya no se necesita una institución encargada de dar testimonio. ¿Ya para qué? Y lo conecto con el último comentario de Samuel. Porque ¿qué pasa si es que hay salud para todos? ¿Qué pasa si hay educación para todos? ¿Qué pasa si la persona más pobre de tu país, la más pobre, tiene todas las necesidades básicas cubiertas? Es otro nivel de pobreza. En Finlandia estaban erradicando hace unos 10 años el analfabetismo musical, porque ya no hay analfabetismo de ningún tipo, están cazando otros tipos de analfabetismo para erradicarlos. ¿Qué pasa si llegas a estos niveles de calidad de vida de tu población, como pasa en algunos países escandinavos? Yo pregunto, ¿no estaríamos de alguna manera en una instauración del reino de Dios? Digo, es una propuesta así bastante ligera de mi parte. Bueno, se involucra política de por medio, si se quiere, pero pensando exclusivamente en lo confesional, en la misión que nosotros consideramos propia, ¿no se estaría cumpliendo de algún modo la misión? Y finalmente, si esto fuera así,
si se estuvieran alcanzando estas metas, por lo menos en el ámbito del servicio, del diaconado, de la asistencia humanitaria. Si este fuera el caso, ¿los templos no serían un poco innecesarios? Templos bonitos, arquitectura gótica, que a mí me gustan. Mi primera formación es de artes plásticas. Si pierdes estos templos, ¿seguimos siendo iglesia? ¿Seguimos siendo comunidad de Cristo? Porque en Países Bajos los templos se están usando como parques para skateboard, porque ya no hay una comunidad ahí por el alto índice de secularización. Nos molesta, nos incomoda que el templo se use como biblioteca municipal en vez de que se use como lugar de adoración, de cantar himnos al Dios de la Biblia. Nos incomoda. Forma parte de los desafíos y lo planteo un poquito yendo hacia el final como molestias. Porque si nos molesta que la parte exterior, el templo, la arquitectura, no se utilice para objetivos sagrados, en vez de que nos moleste que en América Latina se siga perpetuando el hambre y la desnutrición, entonces decimos una cosa, pero pensamos y sentimos otra. Nuestra fe y nuestra razón no están armonizadas. Nosotros mismos tenemos que cambiar nuestros paradigmas porque seguimos arrastrando los de la colonia. Creo que este es el caso en muchos momentos. Me pasa a mí también. Entonces, según yo, creo que le puede pasar a mucha más gente. Y por aquí me quedo. Creo que ya añadí suficiente leña. Juan Martín, Samuel, palabras finales. Juan Martín, tienes que desbloquear David, tu micrófono. el pastor Víctor quería hablar, me parece. ¿Sí? Pastor. Adelante, adelante. Está apagado su micro. O si no es el caso, ¿alguien más querría compartir alguna cosa? Repito, llegando al final de este encuentro, de esta mesa redonda. Bueno, en realidad es un poco confrontativo hablar de la misión de la iglesia, ¿no? Porque cuando hablamos de la misión de la iglesia, esto refiere directamente a la institución, ¿no? ¿Qué es la institución receptora de la misión o qué es la institución ejecutora de la misión, ¿no? Hay muchos cuestionamientos en cuanto a los modelos de misión que se han desarrollado sobre todo en América Latina y que se siguen desarrollando todavía ahora, ¿no? Y si es que alguno tiene dudas, puede darse una vuelta por la selva. He estado con David en la selva hace un par de semanas y todavía se sigue manteniendo ese modelo ideológico, ¿no? De esas misiones venidas del norte y de Europa, ¿no? De esa de confía en Dios, ¿no? No te preocupes, ¿no? Esas misiones que en la década del 80 te decían no vayas a la universidad, ¿no? Porque la universidad es del diablo, ¿no? Esas misiones que te decían no estudies porque ahí el comunismo te va a perder, ¿no?
Y en realidad los cuestionamientos son a esos modelos de misión que tenemos que cambiar, ¿no? Son necesarias. No desaparecerlas, ¿no? Porque la misión es una iglesia que camina, ¿no? Es eso, no es una estructura, ¿no? Que es estructura de hombres. La misión, ha dicho David antes, ya recalcando lo que había mencionado, es la misión de Dios. Y en ese sentido yo estoy completamente de acuerdo con el hermano Víctor, que la iglesia del Señor es una iglesia en movimiento, ¿no? De hermanos y hermanas que transmiten su fe a través del testimonio. Esa es la iglesia que debemos rescatar, que debemos fortalecer, que debemos impulsar, que debemos animar, ¿no? Hay que seguir dialogando, ¿no? Hay que seguir pensando, hay que seguir... Samuel ya ha planteado ahí algunas situaciones que nos exigen pensar, ¿no? Los nuevos modelos de misión ahora. ¿Qué hacer? No sé, yo en estos últimos minutos que tenemos, preguntaría, ¿no? ¿Qué está haciendo esa iglesia que tenemos en la cabeza en el tema de misión ahora, ¿no? Paneles solares, entre otras Bueno, cosas. sí. Bueno, si está haciendo eso, David, yo les aplaudo, ¿no? Si está poniendo paneles solares, si está poniendo agua, si está abriendo comedores, ¿no? Si está atendiendo, ¿no? Situaciones, felicitaciones. Felicitaciones, porque ahora es cuando la iglesia tiene que asumir un compromiso con esas necesidades, ¿no? Aquí yo había encontrado en ese librito de contexto, de misión en el contexto de la Fraternidad Luterana Mundial, ¿no? Que hay que comprender los contextos, o sea, comprender los contextos requiere identificar las realidades, ¿no? Y poderes que operan en el mundo, dice, ¿no? Esto incluye identificar tanto los poderes del mal como el poder de Dios, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que actuar como iglesia a partir de la realidad en la que nosotros desarrollamos, ¿no? Nuestra fe, ¿no? En la cual nosotros convivimos con la gente, ¿no? Entonces, yo una vez escuché a un misionero holandés, ¿no? Que cuando uno le planteaba la necesidad del contexto en la iglesia donde yo estaba, él me dijo, no, sabes una cosa, Martín, la iglesia no es beneficencia, ¿no? No, la iglesia está para los hermanos, para los hermanos de la iglesia, y no para los que están acá, ¿no? Entonces, esas son cosas que no me las contaron, ¿no? Son cosas que las he vivido, que las he sufrido, ¿no? Como misioneros que llegaban, ¿no? Y que emocionados, ¿no? Me decían, hay que trabajar con los pirañas en Lima, del Girón de la Unión, ¿no? Ah, qué bacán. Entonces, como el misionero uno iba, ¿no? Pero cuando el piraña comenzaba a venir a la iglesia, al templo, entonces ya ahí había un problema, ¿no? Entonces, la iglesia, el templo no se puede llenar de pirañas, ¿no? Entonces, esos modelos, pues, que solamente quieren el proselitismo de gente que puede aportar, ¿no? A veces. También hay eso, con el respeto que el hermano Víctor me merece, ¿no? O sea, hay esos modelos de iglesia y hay esos modelos de misión, aún hoy aquí en Perú, a la vuelta de la esquina, ¿no? Ni siquiera hay que ir lejos para encontrarlas, ahí están. Entonces, esos modelos de misión son los que hay que repensar, ¿no? Son los que hay que ver, ¿no? Esos modelos de visión que te dicen, no, hermano, la gente no necesita pan, la gente necesita palabra de Dios. Sí, pero el hambre también necesita ser atendido, ¿no? El hambre también es parte, ¿no? De nuestra misericordia, de nuestra solidaridad, ¿no? De nuestra alteridad, ¿no? Con la gente. La iglesia no puede permanecer indiferente ante situaciones como esa. Entonces, yo creo que si es que alguien se sintió ofendido, que me perdone, ¿no? Pero poner los pies en la tierra y seguir caminando juntos, ¿no? David habla de iglesias en Europa que se juntan, ¿no?
que salen, ¿no? Que se juntan en una mesa, alrededor de una mesa, ¿no? Y que ya no están cada uno por su lado. Entonces, eso también es hacer misión en el contexto, ¿no? Para caminar juntos, para dar testimonio juntos, ¿no? Que la gente elija. Y gracias por la paciencia, ¿no? En realidad, para hablar de misión necesitamos entrar a un curso con Tarpuy que dura 3 meses, ¿no? Es un tema largo, ¿no? Sí. En una hora no podemos dilucidar todo lo que la misión nos exige pensar, pero bueno, hemos dialogado, ¿no? Cada uno ha expuesto sus formas de ver. Estoy de acuerdo con el hermano Víctor, hay que seguir trabajando los conceptos, ¿no? Hay que seguir trabajando los conceptos. Nosotros venimos con una mochila, ¿no? Con una mochila en la espalda de conceptos que traemos también desde esos espacios, ¿no? De fe, ¿no? ¿Qué es la iglesia? Es la comunidad. ¿Y qué es la comunidad? Es el grupo de personas, pero ¿qué grupo de personas los que están dentro del templo, ¿no? Entonces hay que abrir un poco más nuestra visión de iglesia, ¿no? Nuestra visión de comunidad, para que eso nos ayude a acercarnos a las personas que están, ¿no? Muchas veces, como dice Samuel, ¿no? De repente desanimadas, ¿no? O, ¿cuál sería la palabra, ¿no? Resentidas con la iglesia, que se han ido, ¿no? Porque ellos ven cosas que de repente no se ajustan con nuestros discursos de fe, ¿no? Con esos discursos que a partir de la Biblia se construyen, pero a partir de la praxis se niegan, ¿no? Entonces, eso, hermanos, mil gracias, David. Interesante. Antes estaba bajando el libro, por eso es el que no pude contestar al requerimiento. Y la verdad que es interesante hablar de misiones, siempre hay una riqueza tremenda, ¿no? Cuestión de paradigmas también, como ustedes plantearon, el problema de los paradigmas, ¿no? Entonces, bueno, hay que seguir trabajando y es importante, ¿no? En este caso, las misiones, obviamente, llevando el mensaje del Señor, no solamente el mensaje hablado, sino el mensaje vivido, ¿no? O sea, porque recordemos de que no podemos hacer misiones sin Cristo. Las misiones tienen que llevar, si hablamos de la misión Dei, tenemos que hablar en este caso y mostrar a Cristo, hablar de Cristo y mostrar a Cristo. Creo que ahí está el meollo del asunto, ¿no? Porque a veces se quiere hacer misiones sin Cristo, solo se quiere hacer un evangelio social sin Cristo. Entonces eso también es un extremo que hay que corregirlo, ¿no? Y eso es importante. O sea, de repente estoy ofendiendo a alguien, pero o sea, no quiero decir eso, pero ese es el centro de la misión, ¿no? Sí, la misión Dei implica a Cristo en el centro de la humanidad, ¿no? Sí, y el Cristo, de repente, el Cristo verdadero, viviente en las personas y a través de las personas llegando a la sociedad, ¿no? Yo creo que es importante eso. Samuelito, qué gusto de verte. Me estoy despidiendo también. Un fuerte abrazo y la verdad tenemos mucho que hablar de misiones y tenemos que enriquecer más y más. Paradigmas y paradigmas. Un abrazo, bendiciones a todos. Gracias, hermano Víctor, también un abrazo, que Dios le bendiga. Gracias, Pastor Víctor. Bueno, ¿digo algo, David? Por ya favor, más tranquilo. por favor, contigo cerramos. Bueno, juntando un poco lo último que dice el Pastor Víctor y lo que plantea Juan Martín, yo no creo que tengamos que tener una postura dualista de un lado. Y del otro lado tampoco mirar que Estados Unidos y Europa, y Juan Martín se ríe, pero Estados Unidos y Europa son los grandes problemas de nuestros males en nuestros conceptos de misión, sino que también estas corrientes
teológicas de la misión encontraron nido en una forma de pensar en nuestra sociedad peruana, latinoamericana y en los países que no son en vías de desarrollo, sino que son tercermundistas y que son dos paradigmas distintos. Más bien habría que mirar que estos modelos de misión han coexistido siempre. Estuvo un Sepúlveda y un Bartolomé de las casas, y uno podría notar a lo largo de la historia que modelos de misión contrapuestos que recogen el tema social y lo integran a la espiritualidad, están muy presentes a lo largo de la historia. Sí es cierto que lo hegemónico, lo que se ha impuesto, lo que se ha vuelto mucho más generalizado, son estos modelos de misión espiritualizantes que nos han hecho mirar al cielo y no tener los pies puestos en la tierra. Pero eso tiene también explicaciones, vuelvo al tema sociológico, tiene explicaciones sociológicas. No es solo que estos elementos se dan en una sociedad, en una cultura de manera gratuita, es porque encuentran caldo de cultivo en estas sociedades. Y más que abrazar lo extranjero, es que este discurso extranjero se entremezcla con lo propio, con lo cultural. Y yo creo allí que no podríamos enfocarnos o reducir la misión, como decía el pastor Víctor, a un evangelio social, pero tampoco podríamos reducirlo en el otro lado del dualismo, en un evangelio espiritualizante. Pedro Torres, un pastor de la Pentecostal del Perú, decía que no hay que ser espiritualoides. Entonces, él fue un egresado del Seminario Bíblico Latinoamericano y él usaba el término de espiritualoide, aquel que piensa en la fe desde irse al cielo sin preocuparse por las cosas del entorno social, humano. Entonces, hemos caído, voy a recoger esta categoría de él y decir que hemos caído en una espiritualización, en un evangelio espiritualoide que nos ha desfasado de nuestro entorno. Entonces, ahí deberíamos pensar en paradigmas más holísticos, más totales, que nos lleven a una misión de un Jesús que trabaja la espiritualidad no en lo social, sino desde lo social, lo político, lo económico, lo religioso, y se va vinculando con la gente desde sus diferentes necesidades. Así no seríamos reduccionistas, ¿no? Y para cerrar, como biblista, tendría que cerrar con un texto bíblico, ¿no es cierto? Entonces, ahí, mira, un ejemplo interesante que yo pongo siempre cuando hablo de misión es que esta actitud de los 120, cuando el libro de los Hechos dice que Jesús ascendía a los cielos. El texto es claro allí, dice que ellos tenían los ojos puestos al cielo, pero los pies puestos en la tierra. Esta idea de que lo espiritual es todo y que no podemos separar nuestro peregrinaje y nuestra vida en esta historia que nos ha tocado vivir de pensar nuestra fe, y que a Jesús debemos de pensarlo no desde el dogma, porque allí sí podría yo tener puntos de discrepancia, como con el pastor Víctor nos hemos agarrado a veces a debatir horas por teléfono, ¿no, pastor? Podríamos tener puntos de discrepancia porque muchas veces se ha pensado la misión desde el dogma. Hay que pensar la misión desde el contexto, como dice Juan Martín, pero también desde la espiritualidad del individuo y de los colectivos. No solo del contexto macroestructural, sino del contexto individual, del contexto colectivo de la comunidad. Porque lo macroestructural o lo supraestructural está fuera, es algo con lo que viene ya en un tema de globalización y todo el tema mundial. Pero pensar la fe, la espiritualidad y la misión desde el individuo, desde su comunidad, desde su propia historia, desde su propio camino de vida,
nos alejaría más bien de una visión dogmática, que es lo que hace daño a los temas de misión. Y claro, en 1 hora y media no vamos a agotar el tema. Muchas gracias por sus tiempos, gracias por aguantarme mientras manejaba, dar ideas a veces tratando de vincular cosas. Este video lo deberíamos de subir después de terminar la grabación al Facebook, así que va a tener muchas más visualizaciones. Muchas gracias, gracias David, gracias Juan Martín y gracias a cada una de las personas a nombre de Tarpui. Bendiciones. Muchas gracias y adiós. Ha sido un gusto compartir con ustedes.